Hola, buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, a ver, todavía me estoy instalando. Está complicado. Bueno, somos poquitos, veo. Sigue llegando gente. Veo. Tenemos 2 minutos a ver si llega alguien más. Estimo que el viernes les voy a estar dando la fecha del examen, así se pueden ir organizando bien. Vi que por ahí estuvieron dando fechas alternativas ustedes, no sé, decisión de ustedes, pero bueno, el viernes ya les voy a estar dando la fecha. Generalmente la primera parte se extiende un poco más y la segunda parte se acorta, por lo cual no calculen las fechas, déjenme que yo el viernes se las dé bien, ¿está? Muy bien. Para hoy teníamos que terminar con Marbury y empezar a ver declaraciones, derechos y garantías. Está bien, 2 minutos empezamos, ¿eh? Así veo que falta bastante gente. Profe, Sí. yo estuve leyendo un poco de Marbury versus Madison y Ujú. según lo que entendí, se trata de que el antiguo presidente estadounidense Adams, que pertenecía al Partido Federal, estaba terminando su cargo y y lo asignó a Thomas Jefferson, que era del Partido Republicano. Y después de eso, antes de retirarse, Adams designó a nuevos jueces y mandó a construir nuevos lugares y ese era Marbury, ¿no es así? No, te estás mezclando. Ahora vemos bien Marbury. Ahí te lo aclaro bien Marbury. Marbury tiene dos visiones. Una cosa es el fallo puramente, que ustedes seguramente lo vean en la facultad, posiblemente, porque es el primer fallo importante que hay sobre justamente control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Eh, pero a su vez, después, con el tiempo, se pudo saber que este fallo en realidad era más un fallo político que un fallo jurídico. También les voy a explicar el porqué. Bueno, arranquemos. Justamente vamos a hablar de Marbury. Primero, ¿se acuerdan que la última clase hablamos de este principio de supremacía constitucional? El principio por el cual decíamos que la Constitución Nacional es el límite positivo y negativo del ordenamiento jurídico, es decir, básicamente establece lo que se puede y lo que no se puede hacer, y que a su vez les marca el hecho de que esta constitución se estaría colocando en esta imagen, esta pirámide imaginaria, donde toda normativa que esté por debajo de la Constitución Nacional no puede ir en contra ni de su letra ni de su espíritu. ¿Estamos? ¿Eso queda claro? Sí, muchas Que en gracias. nuestro país que controlaba que esto ocurra o no ocurra, es decir, que una norma no se oponga a la Constitución Nacional, es el Poder Judicial todo, es decir, cualquier juez en cualquier instancia puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Bien, eso lo entendieron, ¿no? Porque es importante entender este principio de supremacía para poder entender Marbury, básicamente. ¿Alguien con algún problema? No. Bueno, sigo entonces. Te hago una pregunta, Marbury, profe. sí, Cuando decís supremacía, ¿es
constitucionalidad y convencionalidad? ¿O solo el Yo bloque discuto, constitucionalidad? el control de convencionalidad es discutible, así como el control de constitucionalidad de oficio por parte de los jueces. Es control de constitucionalidad principalmente. Puede haber algún caso concreto de convencionalidad, pero no lo tomen tan así. Tómenlo como control de constitucionalidad. Es decir, norma contraria. Lo que vos podés controlar dentro de una norma muchas veces no es el contenido de la norma, sino su procedimiento. Es decir, una norma puede ser inconstitucional no solamente por su... Hay dos formas de entender, porque, a ver, el concepto de convencionalidad es medio confuso, porque, a ver, vos dentro del principio de supremacía constitucional metés tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales. Eso por un lado. O sea que una norma puede ser inconstitucional no solamente por oponerse a la Constitución Nacional, sino también por oponerse a un tratado internacional. También puede ser inconstitucional por oponerse a una norma federal, a su vez. Y a su vez también puede ser inconstitucional no por su contenido, sino que también puede ser inconstitucional por el procedimiento por el cual se sancionó la norma. Ejemplo, la discusión en su momento del fallo Alavi, lo que se discutía, más allá de que había una invasión, una inconstitucionalidad a la norma por por violar derechos constitucionales, utilizando una herramienta de tercera generación, eran derechos de primera generación, pero a su vez lo que se cuestionaba en Alavi era el procedimiento por el cual se sanciona, es decir, se votó una ley a libro cerrado. ¿Se entiende? Tómenlo como control de constitucionalidad puro y de los procedimientos que llevan a. En cuanto a Marbury, ¿qué es lo que tiene Marbury? Ubiquen estos hechos. Constitución Nacional de los Estados Unidos fue suscripta en el año 1787, perdón, y entra en vigencia en el 89. Esto por un lado, tomen fechas. En Marbury, como estaba diciendo recién el compañero, tenemos un presidente saliendo, que es Adams, y un presidente entrando, que es Jefferson. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los datos puros y después vemos el trasfondo de Marbury. Cuando Adams se está retirando del poder, nombra una serie de jueces, ¿no? Estos jueces habían sido nombrados, habían sido suscriptos a los nombramientos, faltaba básicamente que se los notifique. Por una de estas cosas, piensen que en esa época la correspondencia viajaba en carreta, ¿eh? No se los nombraban por medios electrónicos. Por una de estas cosas, una serie de jueces, no es solamente Marbury, no llegan a ser nombrados. Cuando asume el nuevo gobierno, el gobierno de Jefferson, obviamente deja sin efecto estos nombramientos, a lo que Marbury, haciendo uso de un derecho que le otorgaba el acta judicial del año 1789, es decir, 2 años después de la Constitución, más allá de la Constitución entró a regir en el 89, era previa a esta norma, accede o presenta un recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que la Corte Suprema de los Estados Unidos dicte algo que se llama mandatum o mandamiento, para entenderlo en castellano, que es básicamente le ordene al Poder Ejecutivo que nombre a estos jueces. ¿Por qué? Porque los jueces ya tenían todo hecho, ya el procedimiento de nombramiento de estos jueces estaba finalizado. Lo único que no había ocurrido era que ellos se hiciesen con el nombramiento, es decir, que los notifiquen de que habían sido nombrados.
¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, bien. La Corte Suprema, básicamente, les hago la versión resumida. La Corte Suprema termina, en cierta forma, por un lado, dándole la razón a Marbury, porque es contra Madison, para aclaremos, porque es Marbury contra Madison y no es Marbury contra Estados Unidos o Marbury, porque Madison era el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos y era quien tenía la obligación de notificarlo. ¿Está? La Corte Suprema le termina diciendo a Marbury, brevemente, la Corte Suprema dice que ellos tienen el poder de emitir los mandatum, porque es un poder constitucional, es decir, pueden ordenarle al Poder Ejecutivo que haga determinadas cosas, pero el problema, ¿alguien sabe dónde residía? ¿Por qué la Corte Suprema le dice a Marbury que tenía razón en lo que estaba reclamando, pero que no podía hacer nada? Por la forma en la que lo pidió, porque fue directamente a la Corte Suprema. Pero si estaba el acta judicial que le permitía ir a la Corte Suprema. Sí, ¿Cuál era el pero problema entonces? Porque no era como vos dijiste la clase La- pasada, hay, digamos, reglas que se tienen que seguir para poder conseguir un fallo como este. Por lo que yo entendí, era que, digamos, se había saltado todo esto y había, como le correspondía, eh, porque se había dictado el nombramiento, eh, y la ley del país se lo permitía también, pero la Corte en ese momento no podía dictar el mandamiento, no podía emitir el mandamiento. ¿Por qué? Porque no era ningún termina, estado provincial ni un país. Claro, eso, claro. sí. ¿Cómo? Porque no era ningún estado provincial ni otro país, solo era un ciudadano normal que tenía que pasar por los tribunales y después por la Cámara de Apelación y después recién va a la Corte Suprema. Lo que pasa es que la Constitución El acta especificaba judicial le cuáles eran los permitía casos. en estas cuestiones, perdón, un momento Martín, ahí va. El Sí, acta judicial le permitía en esta cuestión ir a la Corte Suprema. Ahora sí, sí, perdón. pero la Corte Suprema termina declarando inconstitucional al acta judicial, porque dice que va en contra de lo que Exactamente, especifica la Constitución. En la Constitución están exactamente. especificados los datos en los cuales tenía competencia originaria la Corte Suprema, y el acta judicial iba en Y contra. el acta judicial no es que va en contra, le da más poder a la Corte Suprema de Claro, la que le claro. daba la propia Constitución. Entonces, lo que dice la Corte Suprema de Estados Unidos es, si bien el acta judicial, no es que vos no tenías el derecho o el acta judicial no te daba el derecho, el acta judicial es la que es inconstitucional, porque te da un mayor derecho del que te da la Constitución Nacional. Ese es el motivo por el cual básicamente la Corte Suprema dice esto. Ahora entendamos, vamos a entender a Marbury versus Madison desde otro lado. Y creo que lo podemos trasladar a la Argentina en cualquier momento que ustedes quieran ver, desde el 90 para acá y quizás un poco antes, pero si quieren desde el 90 para acá. Cuando Adams deja o está dejando el poder político dentro de los Estados Unidos, cuando su partido pierde las elecciones, ellos se dan cuenta que un gran lugar de poder político no es el poder ejecutivo ni el poder legislativo, sino que es el poder judicial. Y que casualmente la facultad o el poder de nombrar jueces lo tienen ellos. Lo tiene el partido que está gobernando, porque los nombra el presidente, participa el Congreso, pero ellos tenían el Congreso hasta ese momento. A lo cual, ¿qué es lo que hace primero Adams antes de retirarse? Adams, antes de transferir el poder, no solo nombra a estos jueces, sino que ya había nombrado como 100 y pico de jueces en lo que es la Cámara de Apelaciones, vendría a ser en la segunda instancia. Esos se habían nombrado sin ningún problema. Antes de irse, nombra también un montón de jueces de paz, que vendrían a ser estos jueces de primera instancia, entre los cuales estaba Marbury, los nombra a todos.
Es decir, hace los nombramientos y dice, vamos a tratar de mantener el poder judicial, que al fin y al cabo nos va a terminar beneficiando a nuestro poder político. Como ocurre, como ustedes verán, ocurrió en los 90 con el cambio de cantidad de miembros de la Corte, etcétera. Ocurre ahora, lo vemos constantemente, jueces que van para un lado político, jueces que van para el otro lado político, que defienden intereses de uno o de otro. Hay mucho poder en el Poder Judicial. Después, si quieren discutir, el viernes vamos a hablar de lo que saque hoy la Corte, que puede ser interesante respecto a lo que es el recurso de la ciudad, la acción de amparo que presentó la ciudad ante la Corte. Pero al margen. Se nombraron a todos estos jueces de primera instancia, todos estos jueces de paz. Hay 7 que, como dijimos, 7, sí, eran 7 creo, que como dijimos no habían sido nombrados. ¿Quién nombra a estos jueces? Adams. ¿Quién era el secretario de Estado de Adams? El que tiene la función de efectuar todo lo que es el nombramiento, que en el nuevo gobierno fue Madison. Un señor, acuérdense bien, que se llamaba Marshall. Estamos, secretario de Estado de Adams, Marshall. Es el que hace todo el procedimiento de nombramiento de estos jueces. Muy bien. Hay jueces que no logran ser nombrados. Espera que ahora tengo hasta gato en casa, así que... Y el gato se está comiendo la cinta. ¡Oh, váyase, va! Pelota, ¿no? Bien. Perdón. Este hombre, Marshall, bueno, por estas cosas de la vida, no logró notificar a estos jueces. ¿Por qué recurre Marbury directamente a la Corte Suprema? Ya asumido Jefferson, Madison, nuevo secretario de Estado. ¿Alguien sabe quién era el presidente de la Corte Suprema? Marshall. Exactamente. ¿Quién lo había nombrado a Marbury? ¿Quién era el secretario de Estado del gobierno anterior? Fíjense cómo se dieron cuenta que el poder estaba dentro del Poder Judicial. Quien era el secretario de Estado pasó a ser el presidente de la Corte Suprema. ¿Estamos? ¿Qué hace Marbury? Dice, vos me nombraste, somos el mismo partido político, obviamente me vas a dar la razón. 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Cuál fue el dilema que tuvo Marshall? Más allá de que después fue un gran presidente de la Corte Suprema. ¿Cuál era el dilema que tenía Marshall respecto de este pedido que le está haciendo Marbury? ¿Y por qué termina declarando inconstitucional el acta judicial? Básicamente vieron que el fallo dice, tenés razón, dice, yo te tendría que nombrar, es decir, el Estado te tendría que haber nombrado, pero nosotros no podemos hacerlo desde acá porque el acta es inconstitucional. Si vos tendrías que haber cumplido, como dijo una de sus compañeras al principio, todas las etapas que correspondían, es decir, pasar por primera instancia, segunda instancia y recién ahí llegar a la Corte Suprema para que nosotros tengamos la razón. Había un problema de poder, es decir, piensen que estábamos en 1803 en ese momento. Es verdad que la Corte Suprema tenía... ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Si alguno se perdió, nos acomodamos, pero es verdad que la Corte Suprema tenía este poder de emitir mandamientos, ¿no? De decirle a alguien, a un poder, a un mandatario, un gobernante, que haga determinadas cosas. Lo que no tenía era el poder para hacerlo cumplir. ¿Por qué? Porque aquel que podía obligar era aquel que tenía el poder de hacerlo, el mismo el que tenían que obligar. ¿Se entiende? Con lo cual, supongamos, este era el dilema que entendemos que tenía Marshall. Marshall podía hacer 2 cosas. Decirle a Marbury que no tenía razón y quedar mal con su partido político, recién asumido en el cargo básicamente, o podía emitir el mandamiento y que el Poder Ejecutivo no le dé pelota básicamente, que le diga, ok, muy bueno tu mandamiento, pero no lo voy a nombrar.
Con lo cual, aquel poder judicial de ese momento hubiese quedado muy, 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 muy debilitado. Es decir, tengo facultades de hacer cosas, pero no tengo facultad de hacerlas cumplir. ¿Estamos? Ese era el dilema de Marshall. O Marshall quedaba mal con su propio partido político, o quedaba con muy poco, o perdía poder por no poder cumplir lo que estaba ordenando. ¿Entienden? Es por eso que llega a esta decisión más o menos salomónica, por decirlo de una manera, diciéndole, tenés razón, pero no puedo hacer nada. Pero no puedo hacer nada, no, porque no puedo emitir mandamientos. Yo puedo emitir mandamientos. Van a ver, vieron que en el fallo en todo momento dice, nosotros podemos emitir mandamientos, podemos decirle al Poder Ejecutivo qué hacer, bla, 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 pero no en este caso, porque la ley que te permite a vos llegar no es constitucional. Esa es la salida que encontró, o que se entiende que encontró Marshall más políticamente correcto. Y es así, las Cortes Supremas muchas veces son órganos más que jurídicos, terminan siendo órganos políticos y toman decisiones políticas. Si ustedes ven, la gran mayoría de los fallos o de las sentencias de Corte Suprema que pueden afectar a un gobierno, salvo casos puntuales, ejemplo lo que va a pasar hoy, en general salen cuando ese gobierno ya se fue. Es decir, toma decisiones, como no tienen tiempo para fallar en nuestro país y demás, toman decisiones cuando ese gobierno se fue, toman decisiones que ya políticamente no los afectan a ellos. Bueno, ¿se entendió, Marbury? Veo que hay silencio, así que... Sí, sí, se entendió. Le hago una Sí, profe. pregunta, o sea, no quieren tomar las decisiones políticas, pero por miedo a las represalias en su partido a las pérdidas que pueden tener. La Corte Suprema no... Dentro de la Corte Suprema, actualmente, es muy complejo. Es muy complejo y no puede... Yo tengo una postura tomada que no... pero no quiero entrar en discusiones que son más de tipo política. Pero no quieren tomar decisiones, o sí quieren tomar decisiones, toman determinadas decisiones porque políticamente les conviene y no toman otras decisiones porque políticamente no les conviene. Básicamente es eso. O sea, estos Más años, allá de que... en los últimos años hubo fallos así de este tipo, de Madison y Marbury, o sea, en donde fue el fallo del aborto que estuvo 7 años en el Congreso y nunca se aprobaba. En este caso de la educación también, porque es una pelea más política que... Porque en realidad no se hace Quiero cumplir ver la qué es, cómo fue el fallo de Ciudad. Tengo entendido que respecto de la educación propiamente dicha, es una facultad del gobierno de la ciudad, va a darle la razón en cierta forma, pero lo va a limitar. Van a ver que va a ser un fallo político que va a dar para las dos interpretaciones. Va a hablar de la facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad de urgencia, y va a hablar también de lo que son los poderes no delegados a la nación, entiendo, pero esperemos, sale ahora a las 11 de la mañana, así que va a ser interesante de leer. ¿Puedo hacer una El pregunta, otro profe, tema, del fallo? sí, De sí. Marbury y Madison. A mí como que me quedó el cuentito que el dilema de Marshall era entre elegir la familia política, la clase política, o el pueblo, la constitución. Entonces te quería preguntar si eso está bien, y te quería preguntar también por qué se estudia, qué es lo que tenemos, por qué se estudia siempre y en todos lados Madison Marbury, qué es lo importante que tenemos que saber del fallo que quedó así como grabado en piedra y por eso siempre se lo ve. Bien, entendí. Para mí, Marshall no elige ni la familia política ni el pueblo, no elige ninguna de las dos cosas, siempre se elige a él. ¿Está? Elige, hablando de la familia política, elige quedar bien con los suyos al decirle a Madison que tenía razón. Queda bien con aquellos que lo pusieron en el poder, a él. Es decir, devuelve el favor, pero elige por él,
porque le conviene a él seguir teniendo a la gente que lo puso ahí del mismo lado. Y a su vez declara inconstitucional la normativa y no dicta un mandamiento que nadie hubiese cumplido también por él, para no quedar débil en su puesto de presidente de la Corte Suprema. Más allá de los argumentos que use, yo te digo lo que de fondo se lee del fallo Marbury versus Madison. ¿Por qué quedó clavado en piedra? Porque es el primer fallo de control de constitucionalidad. Nuestra Constitución tiene una gran base en la Constitución de los Estados Unidos, tiene un montón de cosas que están copiadas, aunque no sean aplicables, mientras que por eso se los van a enseñar, es el leading case de control de constitucionalidad. Al estar hablando de una constitución nacional tan similar a la nuestra como es la de Estados Unidos, para nosotros es muy importante y se toma el mismo sistema, es decir, una ley, básicamente estás diciendo, una ley no está en contra, no está en contra, es decir, pero va por encima, va más allá de la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional es el límite, ¿no? La ley no puede darte más de lo que te dio la Constitución. ¿Está? Yo creo que sí te puede dar más, al margen. Pero no en cuanto a poder. En otras cosas sí. Pero está grabado justamente en piedra por eso, porque es el primer caso importante de control de constitucionalidad, donde es la Corte Suprema la que dice: yo tengo la facultad de controlar que una norma no se oponga a la Constitución Nacional. ¿Está? Es por eso. Buenísimo. ¿Alguien? Profe, Bueno, sí, Juan. tengo una última pregunta. Entonces, cuando Dale. una ley se opone a la Constitución, ¿deja de ser válida? No, veo que no escuchaste nada de la última clase, pero no. Cuando una ley en nuestro país es contraria a la Constitución Nacional, esa ley puede ser declarada inconstitucional, pero se va a declarar inconstitucional en un caso concreto, es decir, cuando yo estoy discutiendo en un juicio con vos y digo que la ley que vos me querés aplicar es inconstitucional, en caso de que el juez me dé la razón, esa ley va a ser inconstitucional, pero solamente para nosotros dos en ese caso en concreto, no para todo el resto del pueblo, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Quién puede dejar sin efecto una ley? ¿Quién tiene las facultades para dejar sin efecto una ley? El Congreso, el mismo que la dictó. Exactamente, no es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial se dejase sin efecto una ley, estaría arrogándose facultades legislativas y estaría por encima de los otros poderes, con lo cual no puede. El que tiene facultad de legislar con participación del Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo. ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias. No queda. Si yo tengo una sentencia de la Corte Suprema sobre un hecho particular, esa sentencia se aplica para el caso particular. No quiere decir que de todas maneras los tribunales que estén por abajo después no digan: mira, yo pienso esto, pero como la Corte Suprema ya opinó esto por un tema de economía procesal, digo lo mismo que dijo la Corte Suprema, pero no están obligados. ¿Está? Vos, para que una ley sea declarada inconstitucional y no se te aplique a vos, si esa ley no es derogada por el Congreso, tenés que ir a la justicia. A ver, no sé cuánto, ¿alguno de ustedes fuma? Ya lo pregunté esto. Bueno, no sé, o no se animan o no importa. En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también, igual ya está, esto ya se hizo costumbre, pero en su momento, ustedes saben que los cigarrillos, por ejemplo, tienen un precio que se deben vender por ley a ese precio. ¿Eso lo sabían? Sí. Yo no puedo, como cualquier otro producto, establecer el precio que a mí se me ocurre. Los cigarrillos tienen un precio y se venden un 5% por encima de ese precio, más o menos, no me acuerdo bien cuál es, pero el precio es fijo, no es que el comerciante puede darle otro precio. Cuando determinados comercios empezaron a vender al precio que se les ocurría, ahora en todos lados se lo venden al precio que se les ocurre, excepto en aquellos lugares donde lo facturan. En aquellos lugares donde les emiten factura por los cigarrillos,
se los venden al precio que corresponde. Estaciones de servicio, grandes cadenas de kioscos y demás, se los venden al precio de ley. Bueno, no importa. Lo que decían los comerciantes es, no, yo lo vendo al precio que se me ocurre porque hay un amparo que dice que lo puedo vender al precio. No, hay un amparo donde a un grupo de kiosqueros, que son pocos, les habían permitido, o no estaba resuelto, pero no importa, para el caso en concreto les habían dicho que podían vender como cualquier otra mercancía al precio de Celso, porque era una sentencia, no estaba firme y demás, pero todos se agarraban de eso, y no. Si vos querés, tenés que tener un amparo a nombre tuyo que diga que a vos no se te aplica esa ley. ¿Se entiende? Una sentencia. Bueno, en lo que es la parte de declaraciones, derechos y garantías, vamos a hacer un pequeño trabajo acá, ¿no? No en su casa. Básicamente, a ver, tratemos de definir qué es una declaración, qué es un derecho y qué es una garantía. Me parece que les va a servir un poquito más como para organizarse. Una declaración como para que ustedes entiendan. ¿Qué me puede decir que es declarar algo? ¿O quién me puede tratar? O tratemos de armar una definición de declaración. ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Afirmar algo? Hablen tanto. Afirmar algo, declarar algo, afirmar algo. Puede ser. Blanquear ¿Qué alguna más? situación. Situación, producto, qué sé yo, lo que, no sé. Proponer. Proponer. Contarle algo Me que gusta más pasó. lo de afirmar. Exponer algo públicamente. ¿Qué más? Elegir un grupo de principios y valores. Básicamente, a ver. Exponer un caso. Básicamente, a ver. La declaración, en el sentido que está en la Constitución Nacional, puede ser una afirmación. Básicamente lo que les va a dar a ustedes. ¿Se acuerdan que yo les dije que más allá de las fuentes del derecho, nosotros estudiamos en clase, por ejemplo, hay una de las fuentes que vamos a estudiar que es, nosotros no, pero que van a estudiar ustedes en la carrera, yo ya la estudié, que es el espíritu de las leyes. Es saber en qué contexto y con qué fin se hizo una ley. ¿Qué quiere decir esto? A ver, una declaración es más o menos eso. Una declaración lo que busca es fijar la pauta genérica o el camino, el rumbo que va a seguir la Constitución Nacional. ¿Está? En este caso, es decir, les está diciendo lo que tengan que interpretar de la Constitución Nacional, interprétenlo en los términos que los estoy declarando. Ejemplo, ahora vamos a desarmar vamos a hablar un poquito del preámbulo y vamos a tratar de desarmarlo y van a ver que hay declaraciones del por qué yo estoy haciendo esta Constitución Nacional y para qué estoy haciendo esta Constitución Nacional. Más o menos esa es la declaración. Yo hago esto, ¿por qué y para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué es lo que busca? Que en el futuro no interpreten que lo hice de otra forma y le traten de dar otro sentido a determinado artículo, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿O le hice muy confuso? Busco darle un porqué y un para qué a fin de que se interprete. A ver. Sigamos viendo estos tres términos y después lo acomodamos en base al preámbulo y al resto. ¿Qué es un derecho? Bueno, derechos vamos a ver, pero básicamente estos derechos es una prerrogativa que es propia del hombre, que puede estar otorgada por el propio Estado, o puede ser, como en el caso del naturalismo, inherente al hombre. Son facultades, son cuestiones que posee el hombre. No está bueno definir derecho con derechos, ¿no? Básicamente, pero son prerrogativas que son propias del hombre, que pueden ser propias
o porque las tiene, como el caso de los derechos naturales, por el simple hecho de ser hombre, o porque es el propio Estado o el propio hombre, a través del Estado, el que se las otorga. Y lo más importante, que es una garantía, básicamente es la salvaguarda, el poder que te da el propio Estado de que esos derechos no van a ser violados. ¿Está? Después vamos a ver dónde encontramos cada cosa lo van a entender mucho mejor. Lo que sí quiero que veamos así brevemente es el preámbulo, que lo vamos a leer para ir desarmándolo. Empieza, no los representantes del pueblo de la nación argentina. ¿Por qué los representantes del pueblo de la nación argentina? ¿Se acuerdan cuando hablamos de régimen federal, régimen unitario? ¿Las provincias son anteriores o posteriores a la nación? Anteriores. Exacto. Primero existieron las provincias y después existió la nación. O sea, en ese momento el poder lo tenían las provincias y lógicamente el pueblo de esas provincias. La soberanía era del pueblo. ¿Está? Cuando se crea la Constitución la efectúan los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Piensen que en ese momento no teníamos presidente, porque obviamente el primer presidente viene luego de la Constitución, lógicamente. Entonces, ¿qué representante del pueblo se les ocurre? ¿El alcalde? Una representan al pueblo? ¿Ministro? Pregunta tonta, profe. No se votaba, ¿no? Sí. Ah, Sí, pero de otra forma. Pero se elegía a los representantes, los mismos, aquellos mismos que nos representan actualmente, que son los representantes del pueblo, son los mismos que crearon la Constitución Nacional. ¿La Junta de Gobierno? Los representantes de las provincias, sí, pero ¿quiénes son los representantes? Los representantes de las Los provincias. senadores. Los representantes de las gobernadores. provincias por otra parte. ¿Quiénes son los que representan al pueblo? Los diputados. Congresista. Los diputados. La diputada. Los diputados, son los diputados provinciales los que viajan para crear la Constitución, chicos. Este Congreso General Constituyente lo integran los diputados provinciales, los representantes del pueblo, ¿está? Elegidos por la voluntad y elección de las provincias, también los senadores. Aunque los senadores no fueron parte, las provincias delegan en los diputados la creación de la Constitución, que no quiere decir que cuando yo tengo que reformar la Constitución Nacional, no vea nuevamente estos dos poderes originarios dentro de la necesidad de creación de la nueva. ¿Por qué? La nación, como tal, no participa de la reforma de la Constitución. ¿Quiénes participan de la reforma como tal, entendiendo que el poder es de la nación? Sino que el poder de quién es para reformar la Constitución. ¿Quién lo tiene el poder? ¿Quiénes dijimos que tenían el poder originario? El Congreso. Las provincias. Originariamente yo dije que había dos. Antes de la nación, ¿quién tenía el poder? Las provincias. Las provincias. Las provincias. ¿Y quién más? ¿Y Y la los diputados. soberanía de quién era? Del pueblo. Individuos. Dijimos que antes de la creación de la nación el poder estaba en las provincias y en el pueblo de las provincias. ¿No? Estefanía, creo que tenés una tele de fondo. En cambio, y cuando yo quiero reformar la Constitución Nacional, necesito que se vote de qué forma. ¿Se acuerdan? ¿Qué mayoría necesito? 2/3 partes y convocar a una... ¿De quiénes? Voto una ley que diga voy a reformar la Constitución. ¿Quién vota esta ley? Las dos De ambas cámaras. cámaras.
Y si es de ambas cámaras, ¿quiénes estarían representados en esta votación? El pueblo y las provincias. El pueblo y las provincias. Tengo las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, al menos, que votan a favor de la reforma. O sea, 2/3 partes del pueblo votando a favor de la reforma. Y 2/3 partes de la Cámara de Senadores, 2/3 partes de las provincias votando a favor de la reforma. ¿Se entiende? Se mantiene este poder originario aún para reformar la Constitución. Todo está relacionado. Bueno, no importa. No, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, en este caso los diputados, los representantes del pueblo, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad, es la provincia, son las provincias las que manifestaron estar de acuerdo con la creación de esta nación. Es decir, también participan de esta forma. Y acá entramos en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de que esta Constitución Nacional se dice que termina con su proceso en el año 59, finalmente 60, que es cuando termina ingresando a Buenos Aires? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, más allá de los pactos que llevan al Pacto Federal del 33 y demás, que llevan, 32, perdón, que llevan a crear esta nueva Constitución, hay un montón de pactos especiales que permitieron que Buenos Aires termine ingresando también sin conflictos. Por eso dejan en cumplimiento de pactos preexistentes y dejan, por ejemplo, la aduana en Buenos Aires, dejan, por ejemplo, el puerto en Buenos Aires, al margen. Y acá sí, para que ustedes entiendan lo que es una declaración, el objeto, con el objeto de constituir la Unión Nacional. Pasamos de ser muchas provincias a ser una única nación. Afianzar la justicia. Afianzar la justicia ¿a qué le suena? ¿Qué tipo de origen del derecho? ¿Se acuerdan que hablábamos de que una corriente Hay un habla de la naturalismo, parte? profesor. Exactamente. El concepto de justicia está netamente ligado a los principios iusnaturalistas. Entendamos que estos derechos naturales, también como los marca el propio preámbulo, tienen raigambre constitucional, son el objeto, están por encima de la Constitución y son las que le dan objeto. Por ejemplo, la justicia. ¿Se acuerdan de esos dos términos que hablábamos de la definición de derecho, de directum y de ius? Bueno, la justicia va ligada al ius, va ligada a la parte subjetiva, va ligada a la parte natural del derecho. Después sí, los otros objetos son mucho más positivos, por decirlo de una manera. Unión nacional, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común. Bueno, promover al bienestar general. El bienestar general es más subjetivo que objetivo, pero es decir, esto lo hacemos para el bien de todos. Asegurar los beneficios de la libertad. La libertad, esto acuérdense, nuestra Constitución tiene no solamente origen o tiene como base la Constitución de los Estados Unidos, sino que otro hecho. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, chicos, bandera de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Para nosotros, para nuestra posteridad, bueno, después otro más, contenido iusnaturalista, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Aclaremos, en ese momento era un momento muy ligado todavía de la nación argentina a la Iglesia Católica, lo vemos con el artículo 2. Pero este Dios es un Dios en general, aclaremos, pero sí era interpretable como el Dios cristiano o el Dios católico. En ese momento, actualmente no, por suerte. Pero acá te están diciendo el por qué y el para qué hacen la Constitución Nacional. El preámbulo es netamente una declaración.
se explica un poco mejor, digo, el por qué y para qué hago esta Constitución. Quiero lograr esto y lo hago para esto. Después, ustedes van a ver que ahí tienen un PowerPoint dentro de la cosa. No se confundan, cuando les hablan de derechos civiles, hay un par de cosas que los pueden llegar a confundir, porque les meten, por ejemplo, derechos de segunda y derechos de tercera generación como derechos civiles. Los derechos civiles son principalmente los de primera generación. Los de segunda generación ya son derechos sociales y los de tercera son de incidencia colectiva. El derecho a un ambiente sano es un derecho de incidencia colectiva, es un derecho de tercera generación. Puede ser civil, pero ustedes métanlos dentro de los de tercera generación, al igual que los derechos del consumidor. Los derechos del trabajador y de la seguridad social son derechos de segunda generación, no confundirlos con el derecho a trabajar de primera. Pero por eso se pueden llegar a confundir con este PowerPoint. Profe, Sí. ¿cuál dijiste que eran los de tercera? Los de incidencia colectiva, los derechos que ya dejan de ser para uno, sino que pasan a ser para muchos. Ejemplo, el derecho a un ambiente sano. Perfecto. ¿Está? Eso está en la clase de momentos constitucionales. Acuérdense, vean el PowerPoint porque más o menos está... No hay mucho que explicar ahí. Sí entiendan, y vuelvo a repetir, que la Constitución Nacional... Si alguien está con el micrófono abierto, no sé. Sí entiendan que la Constitución Nacional... Paula, creo que vos estás con el micrófono abierto. Sí entiendan que la Constitución Nacional está dividida en dos partes, lo que es la primera parte de declaraciones, derechos y garantías, que es lo que acabamos de hablar, y una segunda parte que es orgánica. Del PowerPoint, me gustaría sí rescatar la parte que les habla de cómo son los derechos, básicamente que estos derechos pueden ser enumerados o pueden ser considerados implícitos. Derechos enumerados son aquellos que, a ver, entiendan que la Constitución Nacional no es un catálogo de derechos, no es que yo tengo solamente los derechos que están explícitamente en la Constitución Nacional, sino que hay derechos que se consideran implícitos. ¿Por qué? Por este contenido iusnaturalista que tiene la Constitución Nacional, que dice que hay derechos que son previos, que vienen con la persona, por lo cual muchas veces no aparecen implícitos en la Constitución Nacional. Ejemplo, como ya dijimos, el derecho a la vida. Eso es un derecho implícito, netamente. Sí, Paula Aparicio, por favor, apaga el micrófono que está retumbando a tus compañeros. Ahí está, bien. Y después hay otros derechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad ambulatoria, son derechos que sí están explícitos en la Constitución Nacional. Muchas veces dijeron, por ejemplo, que este derecho a la vida estaba, no me quiero ir, lo van a ver lo van a ver ahí en el PowerPoint, estaba bien explicado, pero que este derecho a la vida estaba explícito en el 30, pero eso habla de los actuares del Estado, más que nada. El derecho a la vida es un derecho implícito. Después, otro punto importante, ¿entienden diferencia entre explícito e implícito? Hay derechos que están en la propia Constitución porque vienen con la Constitución, son previos a ella muchas veces, que son estos derechos naturales y muchas veces implícitos, puede estar explícitos, pero generalmente son derechos implícitos como el derecho a la vida y otros que se colocan y se enumeran dentro de la Constitución. Están ambos y los dos son válidos. ¿A quién obligan? Obligan al Estado. La parte débil en esta ecuación es el individuo, la parte fuerte es el Estado. Entonces lo que hacen estos derechos, más que nada a través de lo que yo les dije antes, de las garantías constitucionales que vamos a ver en clases posteriores, es decirle al Estado cómo tiene que actuar o cómo tiene que proteger estos derechos. No permite el avance del Estado, que es la parte fuerte,
en esta relación de subordinación que tienen los individuos respecto a estos individuos. Entonces, lo que hace la Constitución Nacional es darnos armas para protegernos con estos derechos y que el Estado no los viole. ¿Está? Son relativos, y los derechos son relativos por dos cosas. ¿Por qué un derecho? ¿Saben qué quiere decir que es relativo? ¿Alguien no sabe por qué un derecho es relativo? Si todos la saben, son unos fenómenos porque nadie me la sabe contestar en un examen. No. ¿Está regulado? Bien. Bien. Son relativos por dos motivos. Quiere decir, a ver, definámoslo por lo contrario. Un derecho es relativo en contrario a ser absoluto. Si fuese absoluto es yo tengo el derecho y no hay nada por encima de ese derecho y nadie puede sacarme mi derecho, ni nadie puede violar mi derecho, ni nadie. El derecho es absoluto y va por encima de todo. Y no, el derecho tiene límites. ¿Está? ¿Cuáles son estos límites? Uno, el que dijeron recién. Está reglamentado. Un derecho puede reglamentarse. Pueden establecerse límites también por la reglamentación. Es decir, el derecho a la propiedad es un derecho absoluto. Yo tengo mi casa y mi casa es mía y nadie me la puede sacar. ¿Se les ocurre alguna forma por la cual podría yo perder mi casa o me pueden sacar mi casa si yo no quiero venderla? Hipoteca. ¿Cómo? De a uno. Por una deuda. Por una deuda, por ejemplo. Pero por una deuda, ¿de qué forma me la sacan? ¿Quién me la saca? Hipotecas, embargos. ¿Pero qué tienen que hacer para poder sacármela? Haber firmado un contrato. Judicializar. La casa es mía. Exactamente, tiene que haber una sentencia, chicos. La sentencia es como una ley entre las partes. O sea, si a mí un juez me dice que perdí mi casa porque debo dinero, me la ejecuta y demás la remata, bien, ahí pierdo mi casa. Por una sentencia, que una sentencia es como una ley. Pero hay otra ley por la cual yo podría perder mi casa. Profe, una pregunta. Perderla. Sí. En caso de que te tomen la casa, ¿cómo Sí. son los pasos a seguir? Porque hay veces que muchísimas veces la perdés la casa, quizá porque la gente que la toma tiene niños y la casa la perdés. No la perdés. Es complicado, pero no la perdés. Es decir, vos tenés que iniciar un juicio de desalojo y obviamente, generalmente lo que se termina haciendo, que es mucho más corto, es aquel que tiene una propiedad, por ejemplo, es terminar arreglando con las personas que la están habitando para que se vayan. En el momento que se van les terminan pagando cuando no les corresponde, ¿no? Aclaremos. Y en ese momento tapian la casa de punta a punta para que nadie se vuelva a meter. Pero jurídicamente vos tenés que tener un juicio de desalojo, demostrar obviamente que vos querés seguir poseyendo esa propiedad, porque muchas veces lo que ocurre es que esa propiedad, depende si es un usucapión breve o un usucapión larga, está ocupada por un periodo de tiempo, amistosamente, públicamente, vos sos el dueño de esa propiedad y nunca hiciste nada para sacar a la gente que está ahí adentro, o sea que aceptaste la situación, ni ejerciste ni siquiera fuiste a pagar los impuestos de la propiedad, además vos permitiste que eso ocurra, las personas o estuvieron amistosamente en ese lugar, transcurrió un determinado tiempo, depende del tipo de usucapión que sea, y esas personas se presentan a la justicia y dicen, yo hace tanto tiempo que estoy habitando acá, el dueño nunca le interesó, quiero esa propiedad a mi nombre, y lo pueden hacer. Ese es un tipo de ocupación. El otro es la ocupación ilegal, donde vos querés tener tu casa y las personas que la están ocupando se niegan a irse. En ese caso vos tenés que recurrir también a la justicia y pedir por una sentencia de desalojo para que estas personas se vayan. Obviamente ahí entras en el conflicto de que puede haber menores de edad, etcétera, 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 pero ahí vas a tener que interactuar con otras áreas del gobierno que son las que deben llevar adelante, ejecutar la medida de desalojo. Es decir, la fuerza pública es la que tiene que ejercer la medida de desalojo. Si hay menores es difícil, por lo cual ahí tienen que intervenir otras áreas como seguridad social, etcétera, 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 y buscar una reubicación de esa familia. Tenés que laburar muchísimo, pero lo puedes hacer, ¿está?
pero la propiedad no es que la perdés, no es que propietariamente no la vas a tener porque vos ya estás haciendo actos por los cuales la querés poseer. ¿Tá? No es que te la pueden después ir a decir, mirá, yo habito acá hace 20 años y el dueño nunca se preocupó. Sí, el dueño se preocupó, además el dueño te está tratando de sacar. ¿Tá? Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. No sé en qué estaba, pero bueno, sí, son relativos. Tienen un límite que es, por ejemplo, la propia ley, entendida como ley a través de una sentencia, que es la aplicación de una ley, o qué otra ley me podría dejar a mí sin mi propiedad. ¿Qué se les ocurre? Esa no la ¿Una saben. expropiación, profesor? Exactamente, Martín, una expropiación. La expropiación, para aquellos que no lo saben, es cuando, por razones de bien común, se me expropia se me quita mi propiedad. No se me quita, se me indemniza, se me paga el valor de la propiedad. No el valor sentimental de la propiedad, no el valor histórico de la propiedad. Se me paga la propiedad el valor de lo que vale en el mercado. ¿Está? Después lo que a mí me afecte emocionalmente es otro tema. Pero se entiende que hay un bien mayor que tiene que ser a través de una ley, es decir, tiene que ser el Estado que a través de una ley expropie, me quite mi propiedad, una ley de expropiación, para realizar algo en pos del bien común. Ejemplo, una autopista. Yo tengo que hacer una autopista y mi propiedad está en el camino, lamentablemente, la autopista va a beneficiar muchas más personas que a mí. Entonces, por eso se expropia. Después hay que ver si este bien común perseguido es realmente un bien común. Y hay otro motivo también por el cual estos derechos tienen un límite. Son relativos por dos cosas. Uno lo encontraron en esta parte y otro lo van a encontrar en lo que vamos a ver la clase que viene, que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Mi derecho deja de ser... ¿Encuentra un límite? ¿En qué? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Mi derecho contra qué puede chocar? Contra otro derecho. Exacto. Los derechos de unos se limitan con los derechos de otros. Lo van a ver con el artículo 19, pero básicamente el artículo 19 les dice, habla del derecho a la privacidad, dice que mi privacidad siempre y cuando no afecte al derecho de un tercero. Yo tengo un derecho a la privacidad siempre que no esté afectando otro derecho. Después lo vemos bien en la clase que viene. Eso. Pero por esos dos motivos son relativos, porque pueden ser regulados por ley, pueden ser regulados, no pueden ser regulados de tal forma que se vuelvan abstractos los derechos, que sean un simple nombrar el derecho, pero que no sea un derecho realmente. Como ocurría, por ejemplo, en el caso del amparo anteriormente. Yo tenía derecho a presentar una acción de amparo, pero eran tanto los requisitos que tenía el amparo que me era imposible acceder al amparo. Por dar un ejemplo. Si yo limitase el derecho de propiedad ampliamente, dejaría de tener este derecho de propiedad. Por lo cual, hay limitaciones, sí, pueden ser por ley o pueden ser establecidas por un juez, por un lado, o pueden ser establecidas por los derechos de los otros. Y el otro punto que habla de los derechos dice pro hominis y en favor del más débil. Quiere decir, son para los hombres, no es para el Estado. Los derechos son para los hombres y en favor de la parte más débil. Esto es más notorio con la reforma del 94. En su momento, antes del 94, la regla general era el principio de igualdad. Vamos de vuelta, Revolución Francesa, igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Cuando sabemos que no todos somos iguales ante la ley. Con lo cual, con la reforma del 94, bueno, no quiero pifiar el artículo, pero básicamente el Estado tiene que afrontar políticas, le establece la obligación al Estado de realizar políticas que lleven a la igualdad real, que creen esta igualdad de oportunidades. No que entendamos que somos todos iguales, entonces que todos competimos en un marco de igualdad, porque no es verdad, chicos. Todos sabemos que depende de donde naciste vas a tener mayor cantidad de oportunidades o no. Algunos la podemos remar, algunos no nacimos
allá arriba, tampoco nacimos abajo. Entonces, la economía te va a limitar. En estos momentos la economía realmente te limita. Entonces es mentira que haya un principio de igualdad que todos podamos respetar. Nosotros les puedo asegurar que la gran mayoría de los que estamos acá no venimos de una familia acomodada que tuvimos la mayor cantidad de oportunidades, que a todos nos costó, a mí me costó y a ustedes les cuesta y les costó llegar acá y llegar a recibirse, y es muchísimo trabajo. Entonces la igualdad de oportunidades no es así, el Estado es el que les tiene que dar las herramientas. Herramienta típica, la beca de estudio, por ejemplo, es una herramienta típica que puede dar oportunidades. ¿Se entiende a lo que me refiero? Bien. Eso es lo que yo rescato del PowerPoint. Algunas cositas de la Constitución. Esto lo vamos a ver en la última clase, pero el artículo 1 dice, también, le da un orden al Estado y lo deja claro por la Constitución. Forma de gobierno, representativa, republicana y federal. ¿Alguien me puede explicar qué significa el artículo 2 que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el gobierno federal son católicos o a qué refiere? No, que en todo el país se va a desarrollar el culto católico. O sea que lo sostiene. Que van a dar plata a la iglesia. Económicamente. Claro, que lo Ese es el reconoce con término. una connotación económica. Eso. El Estado Nacional sostiene a la Iglesia Católica económicamente. Por eso si ustedes agarran una nómina de subsidios a los colegios privados católicos, es terrible la cantidad de dinero. Por eso muchas veces es un colegio privado con menor cuota que otro tipo de colegio privado. La gran mayoría de los derechos de la Constitución Nacional los van a encontrar a partir del artículo 14 en adelante. Van a tener algunas excepciones, pero básicamente están desde el 14 en adelante lo que son los derechos. Tengan en cuenta... Bueno, pero el PowerPoint les explica bien, la verdad que no, es leer, chicos. Lo que quiero que tengan presente para la clase que viene, que va a ser el viernes, o sea que van a tener que leer bastante, y acá voy a preguntar, o sea que van a tener que leer bastante, van a leer 2 artículos y 2 principios. En realidad... Después vamos a ver las garantías, no sé cómo está organizado el cronograma, si están primero las garantías del 18, no. Antes de leer el artículo 18 a pleno, van a leer principio de reserva y principio de legalidad. Lo voy a mandar igual al grupo, pero bueno. Lean principio de reserva, lean principio de legalidad y van a leer 2 fallos. Uno que les puedo decir que les va a gustar, que es el de Caballeros de la Noche. ¿Alguien lo leyó ya? Que lo haya visto en otra materia. Es un fallo muy entretenido, aunque no lo crean. Y van a leer, para lo que es principio de reserva, es mucho más fácil de entender que Arriola lean Ponseti de Balbín. No lean todo el fallo de Ponseti de Balbín, porque es largo. Si quieren leerlo, la verdad que es un fallo muy lindo, porque está hecho describiendo o tratando de desarrollar... yo no te agrego, creo que es una de las chicas que te agrega. Está hecho tratando de desarrollar 2 derechos que no están definidos en la Constitución Nacional perfectamente. Sí el principio de reserva, pero todavía no estaba desarrollado jurídicamente el principio de reserva, y mucho menos el principio de libertad de prensa, porque el de libertad de prensa es confuso. Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es la libertad de prensa. Lean si quieren, si tienen tiempo, lean Ponseti de Balbín. Me importa de Ponseti de Balbín.
y de Caballero de la Noche, que sepan qué pasó, como en todo fallo, que sepan qué pasó, de qué forma se defendió cada una de las partes. En Caballero de la Noche no lo van a ver menos, porque en realidad ya llegamos a la parte resolutoria, y qué es lo que terminan diciendo, cómo termina fallándose al respecto. Caballero de la Noche les va a gustar, chicos. Léanlo bien porque es un fallo muy entretenido. Y obviamente sepan definir principio de legalidad y sepan definir principio de reserva. Después vemos el resto de las garantías constitucionales del artículo del 18, ¿está? Que calculo que lo vamos a ver en la clase de habeas corpus y habeas data. Esto es para el viernes, así que estudien. ¿Dudas de la clase de hoy? ¿Preguntas? Yo, ¿Nada? profe, ¿de dónde sacamos los fallos? Porque acabo de entrar a la página y no sé si están ahí, de la UA. Buscás Ponseti, ya ponés Ponseti con Z y te va a aparecer. Caballero de la Noche ponés y te va a aparecer en Google, en cualquier lado lo vas a encontrar el fallo. Son fallos clásicos. ¿Qué más? ¿Y reserva ilegalidad de algún tratado, manual? No, lo está en el libro. Igual, a ver, para definir principio de reserva y para definir principio de legalidad, yo les recomiendo principio de reserva, artículo 19. Se completa en parte con el artículo 18. Eso yo se los termino de definir bien en la clase. Lean bien artículo 18 y lean bien artículo 19. Vamos a ver una parte del 18 para el principio de legalidad y vamos a ver todo el 19 para el principio de reserva y para completar el principio de legalidad. Ahí, si ustedes saben decir esos dos artículos, que yo se los recomiendo, que son dos artículos que tienen que saber de memoria, yo no recomiendo estudiar de memoria, pero no son complicados. El 19 de memoria sí o sí, y el 18 sepan acomodarlo, la primera parte de memoria porque es el principio de legalidad. Básicamente nadie puede ser juzgado sin una ley previa al hecho que se le imputa. Es eso es el principio de legalidad. Lean eso. Con eso tienen los dos principios. Teóricamente tienen muy poco, en teoría de definiciones de estos dos principios tienen poco, están en el libro, y lo que van a tener que bastante es en la lectura de fallos. Pero voy a preguntar, así que ahí les pido que participen. Si yo veo, hoy estuvieron bastante callados, si yo veo que no leen para la próxima, van a tener que hacer algún trabajito práctico, así que mejor lean, ¿está? Porque si no van a tener que escribir lo que no leyeron en una hoja y mandarlo. ¿Listo? ¿Algo más, chicos? Fecha el viernes, entonces. para el parcial. El viernes y la fecha a más tardar para el lunes o martes la tienen. Igual, viendo lo que queda, calculo que en 2 semanas recién. 2 o 3 semanas. Ya el viernes les digo bien, chicos, no quiero confundirlos. ¿Está? Listo, profe. Listo, profe. Igual siempre, a ver, entiendan, antes de los exámenes siempre vamos a tener una clase de repaso general. O sea, a lo que estén viendo en el cronograma, hay una clase de repaso en el medio, antes del examen. Listo. ¿Listo? Chau, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, Gracias, profe. profe.